Y comencemos. En este video vamos a ver cómo un asistente de código puede revolucionar fácilmente tu flujo de trabajo al momento de codificar. En este caso vamos a estar utilizando GitHub Copilot como asistente de código impulsado por inteligencia artificial. Un asistente de código como Copilot no sirve únicamente para autocompletar código, también sirve para refactorizar código ya existente, corregir código ya existente y documentar código. Vamos a ver cómo esta herramienta, si es muy bien utilizada, puede volverse indispensable y puede optimizar y volver más eficiente tu trabajo. Vamos a comenzar. Empecemos con la técnica de autocompletado más sencilla, que es la que viene predeterminada, la que muchos de nosotros ya conocemos. En este caso, vamos a hacer que GitHub Copilot infiera qué es lo que queremos hacer. De entrada, estamos definiendo una URL que está apuntando hacia la API de Pokémon. Lo que vamos a hacer en este caso es, a partir de un Pokémon, traernos un montón de información de esa API y vamos a sacar también varios datos de ese JSON que nos responde esa API en este caso. Para eso, y para que GitHub Copilot nos ayude, vamos a empezar a escribir código. En este caso, primero definimos un Pokémon, que sería el caso de Ditto, por ejemplo, y si le dan tab, en el momento en que empiezan a darse cuenta que empieza a sugerir código, VS Code en este caso empieza a incluir el código que GitHub Copilot nos sugirió. Ahora vamos a definir una función que se va a traer la información del Pokémon. Para eso, si escribimos def para definir la función, se dan cuenta que GitHub Copilot empieza a sugerir código. En este caso nos sugiere una función getPokémon que va a traernos la información a partir del Pokémon introducido. Si le damos tab y enter, ese código se completa. Y ahora queremos definir más funciones. Por ejemplo, una que nos ayude a traernos el nombre del Pokémon, como en este caso. Y después de eso, podemos traernos el ID del Pokémon, como nos está diciendo GitHub Copilot. Y a partir de eso podemos hacer la cadena de funciones. Entonces, en este caso, podemos traernos la Pokémon Data, por ejemplo. Va a ser igual a getPokémon, como dice GitHub Copilot. Después de eso, él va a empezar a sugerir que el Pokémon que obtuvimos tiene un nombre getPokémon y tiene el ID Pokémon. Si se dan cuenta, y es muy importante aclarar, hay veces que las sugerencias del código son equivocadas. Por ejemplo, aquí primero, para poder sacar la data del Pokémon, como por ejemplo el nombre y el ID, habría que obtener la información desde Pokémon Data. Y en este caso, reemplazando esto, tenemos un código correcto. Entonces, nos podemos dar cuenta que es muy eficiente al momento de acelerar tu proceso de codificación, pero siempre hay que tener en cuenta que es posible, así como una persona, que el GitHub Copilot se equivoque. Pasemos a un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo, a diferencia del primero, vamos a decirle a GitHub Copilot qué queremos de entrada, en vez de dejarlo inferir o intentar predecir qué queremos. Esto lo hacemos a través de un comentario. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo voy a definir que quiero un endpoint con FastAPI que reciba un archivo CSV y lo guarde en el directorio actual con el nombre test.csv, y eso es correcto. Entonces, con tab terminamos de o aceptamos esa sugerencia. Por ejemplo, le damos enter y él va a empezar a definir qué queremos. Entonces, por ejemplo, para este caso yo quiero que importe la librería FastAPI. Él ya va a empezar a saber qué quiero hacer. Le damos enter, me dice que importemos OS, le damos enter, me importa la app de FastAPI y empieza a generar los endpoints. En este caso, genera el endpoint de upload file. Y me genera una función asíncrona que se llama createUploadFile, que yo voy a aceptar y que recibe un file y lo escribe como test.csv, que es lo que estamos pidiendo específicamente en ese comentario. Ahora vamos a decirle que queremos otro endpoint. Por ejemplo, quiero un endpoint con FastAPI que esta vez sea un post al path file
y quebrar el archivo tsv y devolver el contenido dentro del archivo en un formato JSON. Vamos a aceptar esa sugerencia y vamos a ver qué nos genera. En este caso va a importar csv, va a reimportar FastAPI, que recordemos que aunque un asistente de código no siempre tiene la razón, aquí empieza a generar el endpoint, por ejemplo, async def read file, y nosotros aceptamos esa sugerencia. ¿Qué hace este archivo? ¿Qué hace esta función? Va a leer el archivo tsv que habíamos generado anteriormente con el endpoint y va a devolver la data en un formato JSON. De esta manera nos damos cuenta que no solamente sirve para autocompletar el código que está escribiendo, sino que a partir de prompts él también puede empezar a definir un codebase. Y pasamos a un tercer ejemplo. En este ejemplo vamos a utilizar GitHub Copilot para refactorizar código. Utilizamos parte del código del ejemplo 2 y en este caso vamos a querer decirle que para el primer endpoint en el que le estamos subiendo un archivo, reciba más de un archivo. Para eso vamos a utilizar el textbox que nos ofrece GitHub Copilot para escribir sobre el código. Para algunos, y podemos revisarlo aquí, bajamos aquí al icono de GitHub, que tiene que aparecer aquí abajo, le damos en Edit Keyboard Shortcuts y buscamos la opción que diga Suggest Terminal Command. En mi caso es Command I. Devolvemos al código, selecciono de nuevo el código, le doy Command I y vemos que aparece un textbox en el que nos dice que podemos preguntarle cualquier cosa al Copilot. En este caso le voy a decir cambia el código para que reciba más de un archivo. Le damos Enter. Él va a empezar a refactorizar el código y si nos damos cuenta, en vez de recibir un único archivo, aquí pasa a recibir una lista de archivos y va a hacer el read sobre cada uno de los archivos y le damos aceptar. De esta manera recibimos la sugerencia que nos da de código y de esta manera podemos utilizar GitHub Copilot para refactorizar el código existente. Ahora, pasemos también a un cuarto ejemplo. En este caso tenemos definidas tres funciones diferentes con tres algoritmos diferentes para hacer un sorting dentro de una lista. En este caso tenemos el bubble sort, tenemos el selection sort y el insertion sort. Queremos usar GitHub Copilot en este ejemplo para que nos explique qué hace la función. Entonces, vamos a seleccionar la función y como aprendimos en el tercer ejemplo, vamos a darle Command I en mi caso, para otro será algún otro comando. Le vamos a dar slash, aquí nos damos cuenta que aparecen varios comandos y le vamos a dar explain. Se dan cuenta que se pone en azul porque es un comando predefinido. Le damos enter y se abre un chatbox o un módulo a la izquierda en donde vemos que GitHub Copilot nos empieza a explicar qué hace ese pedazo de código, en este caso la función de bubble sort, y se dan cuenta que hace específicamente referencia a ese pedazo de código que definimos o que seleccionamos. Podemos hacer lo mismo con el selection sort. Y no únicamente esto, después de haber entendido a partir de GitHub Copilot qué hace este pedazo de código, podemos también decirle que lo comente. Es decir, en vez de poner el comando explain, podemos usar el comando doc de documentar y él va a generar el docstring dentro de la función. Como en este caso, aceptamos los cambios y nos explica, nos da una breve descripción de qué es la función, nos da los parámetros de entrada y su tipo, también con una descripción de parámetro de entrada y también nos dice que retorna la función. Y de esta manera nos damos cuenta que no solamente nos permite completar código, refactorizar el código, sino que también podemos entender código y documentar código. Y pasamos a un quinto ejemplo. En este caso vamos a utilizar nuestro asistente de código para que nos ayude a corregir una función que ya existe o un trozo de código que ya existe. En este caso estamos utilizando la función encontrar máximo, que encuentra el valor máximo dentro de una lista. Para este ejemplo específico estamos utilizando la lista números con valores -1, -5, -3 y -4, en donde el mínimo valor
perdón, el máximo valor debería ser -1. Si probamos la función, nos dice que el valor es 0. Entonces vamos a decirle a GitHub Copilot que nos ayude a corregir esta función. ¿Cómo hacemos eso? Seleccionamos el pedazo de código, le damos Command y en mi caso le ponemos el comando fix, que también viene predeterminado ya. Esperamos a que analice la función y él nos dice por qué la función está mal y nos dice dónde va a corregirla. En este caso nos está diciendo que el error estuvo en inicializar el máximo como 0. Vamos a aceptar sus cambios, sus sugerencias, y aquí vemos que ya hizo un cambio dentro de la función. Ahora, si guardamos y probamos el código de nuevo, debería decirnos que el valor mínimo es -1. Y así nos damos cuenta que GitHub Copilot también sirve para corregir código que ya existe. Entonces, de esta manera nos damos cuenta que GitHub Copilot es más que un simple asistente de autocompletado. Es una herramienta integral que puede transformar la manera en la que desarrollas. Te hace más productivo, mejora la calidad de tu trabajo y por eso te animamos a probarlo. Y no simplemente GitHub Copilot, sino cualquier asistente de código impulsado por inteligencia artificial, para que veas cómo la manera en la que desarrollas código y la velocidad con la que lo haces va a mejorar.